Hay algo que haces cuando las cosas se ponen difíciles. No llamas, no escribes, no pides, te quedas quieto, reorganizas los pensamientos. Buscas la solución tú solo, aunque te cueste el doble, aunque tardes el triple, aunque en algún punto de la noche sientas que el peso es demasiado. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, dices que bien, no porque sea mentira del todo, sino porque algo en ti, algo que funciona de un modo muy específico, decide que esa es la respuesta correcta. La gente que te conoce probablemente lo habrá notado, quizás te lo han dicho con admiración. Tú nunca necesitas nada, siempre puedes con todo. O quizás te lo han dicho con cierta frustración. ¿Por qué no me dices cuando estás mal? No sé cómo ayudarte si no me lo cuentas. Y tú escuchas eso, y no sabes bien qué responder, porque en realidad no lo entiendes del todo. No es que no quieras ayuda, no exactamente. Entonces, ¿qué es? Los psicólogos llevan décadas estudiando este patrón concreto, y lo que han encontrado no es un defecto ni una carencia, es algo mucho más interesante que eso. Las personas que nunca piden ayuda no forman un grupo uniforme. Hay al menos 2 o 3 tipos psicológicos completamente distintos detrás de ese mismo comportamiento. Y entender cuál eres tú cambia por completo lo que ese patrón significa. El primer tipo tiene que ver con cómo aprendiste que funciona el mundo. Piensa en esto. No en un momento concreto necesariamente, sino en el clima general de tu infancia. ¿Qué pasaba cuando eras pequeño y expresabas que necesitabas algo? No hablo de necesidades físicas, hablo de las otras, que te acompañaran cuando tenías miedo, que te escucharan cuando estabas confundido, que alguien se detuviera y dijera, aquí estoy, dime. Para algunas personas eso ocurría de forma natural, para otras, la respuesta era diferente, no necesariamente cruel, a veces era sutil. Una madre que se ponía ansiosa cuando tú te ponías ansioso, y entonces aprendiste a no ponerte ansioso para no angustiarla a ella. Un padre que se sentía incómodo con las emociones, y cambiaba de tema cuando llegaban. Un entorno donde ser fuerte era lo que se valoraba, donde mostrar que podías solo era la moneda de cambio para recibir aprobación. En ese contexto, pedir ayuda no era neutral, era arriesgado. Podía significar que te decepcionaban, que la respuesta no llegaba, que quedabas expuesto y vulnerable y aún así, solo. Así que tu sistema nervioso, que en aquel entonces era el de un niño que necesitaba sobrevivir emocionalmente, tomó una decisión muy razonable. Aprendió que la dependencia duele y aprendió a no depender. La psicóloga Mary Ainsworth, de la Universidad de Virginia, fue la primera en documentar de manera sistemática cómo los bebés desarrollan estrategias de apego según cómo responden sus cuidadores. Cuando la figura de apego es inconsistente o emocionalmente poco disponible, el niño aprende a suprimir sus señales de necesidad, no porque no las sienta, sino porque aprenderlas a suprimir es lo que funciona. Ainsworth llamó a esto apego evitativo. Y lo que resulta especialmente significativo es que el niño con apego evitativo, cuando le miden el cortisol, la hormona del estrés, muestra niveles tan altos como el niño que llora. La diferencia es que ha aprendido a no mostrarlo. Así que si eres del primer tipo, no pides ayuda porque, en algún lugar muy profundo, una parte de ti sigue creyendo que no va a llegar, o que si llega, va a llegar de una manera que duela más que la ausencia. No es falta de confianza en los demás. Es un sistema de protección que se construyó antes de que pudieras elegirlo. El segundo tipo es diferente, y también mucho más incómodo de reconocer. Para este tipo, el problema no es el miedo a que no llegue la ayuda. Es algo que tiene que ver con quién crees que eres cuando la necesitas. Hay personas para quienes pedir ayuda activa una alerta de identidad. No piensan conscientemente, si pido ayuda, soy débil. Pero algo en cómo procesan la situación lo convierte en eso. Pedir ayuda se vuelve equivalente a no ser suficiente, a fallar, a que alguien vea en ti algo que prefieres que no vean. El psicólogo Edward Deci, de la Universidad de Rochester, junto con Richard Ryan, desarrollaron la teoría de la autodeterminación y documentaron algo que llaman motivación de competencia. Las personas tenemos una necesidad básica de sentirnos capaces. Cuando esa necesidad se convierte en una condición de valor personal, cuando solo me siento valioso si soy capaz, entonces cualquier señal de limitación se convierte en una amenaza al yo. Lo que Deci y Ryan encontraron es que esto no reduce el estrés, al contrario. Las personas con alta motivación de competencia rígida, aquellas que la convierten en condición de autovaloración, experimentan más agotamiento crónico, más ansiedad silenciosa y más dificultad para recuperarse de los errores. Funciona un poco como una olla a presión sin válvula. El vapor se acumula, no sale,
Y la olla aguanta, 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 hasta que no puede más. Si eres del segundo tipo, no pides ayuda porque en algún punto aprendiste que tu valor depende de no necesitar. Y eso no es fortaleza. Es una carga enorme que llevas de una manera que casi nadie ve. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. Cuando imaginaste esa escena de infancia que describí antes, cuando pensaste en esos momentos en los que eras pequeño y expresabas que necesitabas algo, ¿qué pasaba exactamente? No lo que tú hubieras querido que pasara, lo que realmente pasaba. Quédate un momento con eso, porque la raíz de este patrón no siempre está donde creemos. Imagina esto, tienes 8 años, llegas a casa con algo que te pesa. Puede que alguien en el colegio haya dicho algo que te hizo sentir pequeño. Puede que hayas cometido un error que te da vueltas, o puede que no haya pasado nada concreto y simplemente sientas esa especie de tristeza sin nombre que a veces aparece sin razón. Entras, ves a los adultos ocupados, o tensos, o cansados, y en una fracción de segundo tu mente calcula, sin que tú lo decidas, si este es el momento de decir algo, si va a haber espacio para lo que sientes, si la respuesta va a ser la que necesitas. Y si la respuesta a esas preguntas no es un sí claro, haces lo que sabes hacer, lo guardas, te vas a tu cuarto, o te pones a dibujar, o te concentras en algo, y te dices quizás que no era para tanto, y con el tiempo eso se convierte en automatismo. Ya no calculas conscientemente, simplemente no pides, es lo que haces, es lo que eres. Ese niño de 8 años no estaba siendo estoico ni independiente ni admirable, estaba sobreviviendo como podía, y tú sigues haciéndolo. Hay un tercer tipo que quiero nombrar, aunque brevemente, porque no siempre aparece en los estudios pero sí aparece en las consultas. Son las personas que no piden ayuda porque tienen una imagen muy clara de lo que significaría molestar a alguien. No se trata de identidad ni de miedo al abandono. Se trata de que han aprendido a minimizar sus propias necesidades frente a las de los demás. Cuando piensan en pedir algo, el primer pensamiento no es ¿cómo lo hago?, sino, les va a suponer un problema. La investigadora Christine Neff, de la Universidad de Texas en Austin, lleva más de 20 años estudiando la autocompasión. Uno de sus hallazgos más consistentes es que las personas con baja autocompasión no se tratan a sí mismas como tratarían a alguien a quien quieren. Si un amigo suyo estuviera pasando por lo mismo que ellos pasan, le dirían que pida ayuda, que es normal, que nadie puede con todo solo, pero aplicado a ellos mismos, esa misma lógica no funciona. Neff lo llama el doble estándar interno, y es uno de los predictores más robustos de agotamiento crónico y de lo que los clínicos llaman desolación silenciosa. No depresión mayor, necesariamente, sino ese estado sostenido de llevar demasiado, en silencio, durante demasiado tiempo. Si eres de este tercer tipo, no pides ayuda porque en algún momento decidiste, probablemente sin saberlo, que tus necesidades pesan menos que las de los demás, y eso tiene un coste que tú conoces mejor que nadie. Aquí hay algo que quiero decirte con cuidado. No voy a decirte que pedir ayuda es fácil, y que solo necesitas decidirlo. Eso sería ignorar todo lo que acabamos de ver juntos, porque si fuera tan fácil, ya lo habrías hecho. Pero sí quiero decirte esto. Ese patrón que tienes, ese modo en que vas por la vida cargando solo lo que podrías repartir, no es un defecto de fabricación, es una adaptación. Tu mente encontró una manera de protegerte en un contexto donde pedir era arriesgado, o donde cargar solo era lo que se esperaba. Y lo hizo bien. Funcionó. El problema es que llevas esa adaptación a contextos donde ya no hace falta. La llevas a relaciones donde habría espacio para ti, a amistades donde la otra persona genuinamente quiere saber, a momentos donde la vulnerabilidad no es una trampa sino una puerta, y tu sistema nervioso, que fue entrenado hace mucho tiempo, no siempre distingue cuándo estás a salvo y cuándo no. Eso no es un fallo moral, es neurología. Hay una imagen que no me abandona cuando pienso en esto. La de alguien que lleva una mochila muy pesada desde hace tanto tiempo que ya no sabe que la lleva, camina encorvado, cree que así es simplemente como se camina. Un día, alguien le pide que la deje en el suelo un momento, y la sensación de soltar ese peso es tan extraña, tan desorientadora, que casi da miedo. No porque el peso fuera bueno, sino porque era conocido. Quizás estás empezando a sentir cuánto pesa la tuya. Si algo de lo que acabas de escuchar te resonó, no hace falta que lo analices todo ahora, pero sí me gustaría que dejaras un comentario contando qué tipo sentiste que eras tú, no porque sea una encuesta, sino porque hay algo que ocurre cuando nombramos en voz alta lo que solemos guardar en silencio. Y si quieres seguir conociendo tu mente de esta manera, suscríbete.
El próximo vídeo va a hablar de algo que probablemente también te ocurre y que tiene que ver con por qué ciertas personas que parecen muy seguras de sí mismas son, en realidad, las más difíciles de alcanzar.